bajo un cielo nocturno plagado de estrellas que parecían vigilar el silencio del desierto, Salem Ben Haber permanecía sentado frente a su modesta casa de barro agrietado. Sus ojos cargaban el peso de años acumulados de tristeza y desilusión. El viento del desierto arrastraba la arena del camino produciendo sonidos que se asemejaban a lamentos melancólicos, como si la propia naturaleza intentara consolarlo en su profunda soledad. Los recuerdos de Laila, su esposa, aún resonaban con dolorosa claridad en su mente. Habían transcurrido apenas algunas semanas desde aquella tarde devastadora en que ella pronunció las palabras que destrozarían su mundo. No quiero un hombre pobre que no posee absolutamente nada. Merezco una vida mucho mejor y tú solamente tienes sueños vacíos e ilusiones sin fundamento. Cada palabra había penetrado en su pecho como dagas afiladas. Y él no encontró más respuesta que un silencio pesado y abrumador. Después de su partida, Salem quedó completamente solo, sin esposa, sin hijos, ni siquiera un vecino compasivo que pudiera ofrecerle algún consuelo. La soledad se había convertido en su única compañera constante, envolviéndolo como una mortaja invisible. Mientras se encontraba sumergido en sus pensamientos tormentosos, un sonido débil y lastimero atravesó la quietud de la noche. Era un maullido triste que quebraba el silencio como un grito desesperado pidiendo ayuda. Salem levantó la cabeza y siguió el origen de aquel sonido hasta que sus ojos se posaron en una gata extremadamente delgada que yacía acurrucada junto a la entrada de su humilde morada. El pelaje del animal estaba sucio y enmarañado y sus ojos brillaban con una súplica silenciosa que atravesó directamente el corazón endurecido de Salem. Se aproximó lentamente hacia ella, esperando que huyera como hacen habitualmente los gatos callejeros, pero en lugar de escapar, el animal permaneció inmóvil, observándolo fijamente como si lo conociera desde tiempos inmemoriales. Salem suspiró profundamente e introdujo su mano en el bolsillo rasgado de su gastada túnica. Allí encontró solamente un pequeño trozo de pan seco y endurecido que había guardado para su propia cena de aquella noche. Miró alternadamente el pan y luego a la gata, sintiendo cómo su corazón se debatía entre el hambre personal y la compasión hacia otro ser viviente. Finalmente se dijo a sí mismo en voz baja: ¿qué importa si paso hambre una noche más? Esta criatura probablemente no ha probado bocado en muchos días. Extendió su mano temblorosa y colocó el trozo de pan frente a la gata hambrienta. El animal lo observó durante unos instantes eternos antes de acercarse cautelosamente y comenzar a devorar el alimento con una desesperación que revelaba días de inanición. Salem no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga mientras murmuraba: «Come, pequeña. El hambre ha sido mi compañera fiel durante tanto tiempo que ya me he acostumbrado a su presencia». En cuestión de minutos, la gata terminó su escasa comida y, para sorpresa absoluta de Salem, se acercó hasta él y apoyó suavemente su cabeza sobre su rodilla. Era como si el animal quisiera expresar gratitud de una manera que trascendía las palabras humanas. En ese preciso momento, Salem dejó de escuchar el lamento del viento nocturno y el eco atormentador de las crueles palabras de Laila. Por primera vez en muchos días interminables, sintió que no estaba completamente solo en este mundo. Quizás Salem no comprendió en aquel instante que ese encuentro aparentemente fortuito marcaría el inicio de una historia que transformaría su destino para siempre. El sol del desierto emergió en el horizonte al día siguiente, bañando con su luz dorada el rostro cansado de Salem, mientras permanecía sentado frente a su casa, contemplando la inmensidad vacía que se extendía ante él.
Sus ojos reflejaban el agotamiento de una noche sin sueño, pero también algo diferente. El impacto emocional de aquel momento cuando alimentó a la gata hambrienta. Cuando abrió la deteriorada puerta de madera de su vivienda, descubrió con asombro que la gata continuaba allí, sentada pacientemente en el umbral, observándolo con aquellos ojos brillantes que parecían comunicar un mensaje inarticulado. «No me he marchado y no tengo intención de irme». Salem se inclinó hacia ella y susurró con voz quebrada: «Has venido para quedarte conmigo. No tengo comida que ofrecerte ni dinero para comprarla, pero si deseas permanecer a mi lado por lealtad, mi corazón tiene espacio suficiente para acogerte». No lograba comprender exactamente cómo ni por qué razón, pero aquella gata misteriosa había logrado hacer su soledad menos insoportable y menos punzante. Comenzó a hablarle como si fuera un ser humano capaz de entender cada palabra pronunciada, y ella parecía escuchar atentamente, levantando ocasionalmente su cabeza y moviendo su cola como si verdaderamente comprendiera todo lo que le decía. Con el transcurso de los días siguientes, la gata se convirtió en su sombra inseparable. Cuando Salem caminaba hacia el mercado del pueblo, ella lo seguía fielmente y esperaba sentada junto a las puertas de los comercios. Cuando regresaba a su casa al atardecer, la gata lo precedía corriendo y se instalaba en su lugar habitual sobre el escalón de entrada. Los habitantes del pueblo comenzaron a observarlos con extrañeza y curiosidad morbosa. Algunos comentaban entre susurros: «Salem ha enloquecido de tanto estar solo. Habla con esa gata como si fuera una persona». Otros se burlaban abiertamente diciendo: «Ya no le queda nada excepto ese animal para hacerle compañía en su miseria». Pero Salem no prestaba atención alguna a sus comentarios hirientes. Había encontrado en la compañía de aquella criatura un consuelo que compensaba todo lo que había perdido en su vida. Las noches ya no eran tan frías ni tan solitarias, y los días tenían un nuevo propósito, aunque fuera simplemente cuidar de aquel pequeño ser que dependía de él. Una noche particularmente estrellada, mientras Salem estaba sentado contemplando el firmamento infinito, la gata apoyó nuevamente su cabeza sobre su muslo. Él suspiró profundamente y le habló con el corazón abierto. «Sabes, pequeña mía, solía creer que estaba muerto en vida, pero tú has devuelto el latido a mi corazón de una manera que no puedo explicar. No sé cómo es posible, pero hay algo en ti que va más allá de mi comprensión». La gata levantó su cabeza y lo miró fijamente a los ojos durante un largo momento, como si estuviera respondiendo con una mirada que ningún ser humano podría interpretar completamente. Sin embargo, Salem sintió que había entendido perfectamente su mensaje silencioso. A la mañana siguiente, mientras Salem preparaba su ración diaria de pan para compartirla con su compañera felina, la gata súbitamente saltó con energía hacia un callejón lateral y se volvió hacia él, como invitándolo a seguirla. Salem dudó brevemente, pero su curiosidad resultó más fuerte que su cautela. La gata caminaba con pasos ligeros y decididos entre los estrechos callejones del pueblo hasta que finalmente se detuvo junto a un antiguo muro de piedra agrietado y deteriorado por el paso inexorable del tiempo. Allí se sentó y emitió un maullido fuerte y prolongado que resonó en el aire matutino. Salem se acercó intrigado y se agachó para examinar el lugar. Con cuidado comenzó a apartar la arena acumulada con sus manos, y para su absoluto asombro, descubrió una antigua moneda de oro enterrada bajo la superficie. El polvo de décadas la cubría completamente, ocultando su verdadero valor. Se quedó paralizado en el lugar,
contemplando el hallazgo con incredulidad mientras miraba alternativamente la moneda y a la gata, que permanecía sentada cerca de él moviendo su cola con evidente satisfacción. Salem murmuró con voz temblorosa: ¿Qué eres tú realmente? ¿Eres simplemente una gata común? ¿O acaso eres un regalo enviado por el Todopoderoso para rescatarme de mi desesperación? Lo que Salem aún no comprendía era que este descubrimiento inicial era apenas el comienzo, la primera llave que abriría puertas hacia destinos mucho más extraordinarios de lo que jamás hubiera podido imaginar en sus sueños más audaces. Los días continuaron transcurriendo después del hallazgo de aquella moneda dorada, y la soledad que solía oprimir el pecho de Salem comenzó gradualmente a disiparse como niebla bajo el sol del mediodía. Salía al mercado del pueblo sintiendo una tranquilidad renovada en su interior, con la gata siguiéndolo fielmente como una sombra protectora. Cada vez que se sentaba en la plaza central para conversar con los comerciantes locales, ella se enroscaba alrededor de sus pies y observaba atentamente a las personas con una mirada penetrante, como si estuviera vigilándolo y protegiéndolo de algún peligro invisible. Sin embargo, los habitantes del pueblo no dejaban de molestarlo con sus burlas crueles. Un día, mientras caminaba por las calles polvorientas con su compañera felina siguiéndolo de cerca, escuchó claramente las risas burlonas que brotaban a sus espaldas. Miren, allí va Salem, el hombre abandonado por su esposa. Ahora solamente le queda esa gata miserable para hacerle compañía, comentó uno con desprecio evidente en su voz. Otro agregó con tono más alto y cruel: seguramente le habla como si fuera un ser humano. Probablemente ha perdido completamente la razón por culpa de tanta soledad. Salem se detuvo abruptamente y giró para enfrentarlos, sintiendo cómo la ira comenzaba a hervir en su interior. Quería responderles, defender su dignidad lastimada, pero finalmente optó por el silencio. Colocó suavemente su mano sobre la cabeza de la gata y la acarició con ternura antes de murmurar para sí mismo: que se burlen cuanto deseen. Yo no veo en este mundo más que paz interior, y eso es algo que ellos jamás podrán comprender ni arrebatarme. Aquella misma tarde, sentado frente a su humilde vivienda, mientras contemplaba el atardecer teñir el cielo de tonos dorados y púrpuras, le habló a la gata con profunda sinceridad: ellos se ríen de mí sin cesar, pero no tienen idea de que tú eres la única que me ha salvado de caer en la locura completa y la desesperación total. La gata pareció entender perfectamente sus palabras porque inmediatamente saltó a su regazo y se acomodó allí, moviendo su cola con suavidad mientras emitía un ronroneo bajo y reconfortante que sonaba casi como un consuelo deliberado. Durante los días posteriores, las burlas de los habitantes del pueblo se intensificaron aún más. Algunos llegaron incluso a arrojarle piedras pequeñas cuando pasaba caminando, gritándole: «Vete de aquí, hombre de los gatos». Sin embargo, Salem no permitió que su fe en el vínculo especial que había desarrollado con aquella criatura se debilitara ni por un instante. Sentía profundamente que esta gata no había llegado a su vida por mera casualidad o coincidencia. Cada vez que miraba sus ojos brillantes y expresivos, percibía una fuerza misteriosa y oculta que lo consolaba y le otorgaba un coraje extraño que nunca antes había experimentado en toda su vida. Una noche particularmente silenciosa, mientras organizaba sus escasas pertenencias en el interior de su modesta casa, escuchó unos golpes suaves y casi imperceptibles en su puerta de madera. Abrió con curiosidad y encontró a la gata depositando a sus pies un objeto pequeño y extraño. Se agachó para recogerlo y descubrió que le
era un hueso antiguo completamente cubierto de tierra seca y restos de arena del desierto. Sobre su superficie se distinguían claramente grabados enigmáticos y símbolos que no se parecían a nada que los habitantes del pueblo conocieran o utilizaran habitualmente. Salem quedó completamente petrificado en el lugar, sosteniendo cuidadosamente aquel hueso entre sus manos temblorosas mientras lo examinaba con fascinación creciente. Era definitivamente algo que no pertenecía a la época actual ni a la cultura local. Murmuró en voz baja dirigiéndose a la gata. «Debe haber algo extraordinario detrás de ti, criatura asombrosa y misteriosa». Mientras giraba el hueso entre sus dedos bajo la tenue luz de su lámpara de aceite, sintió una sensación inexplicable, como si algo invisible lo estuviera arrastrando hacia un camino cuyo destino final aún permanecía completamente oculto a su comprensión. Y fue precisamente en ese momento cuando comenzaron a manifestarse los primeros destellos del misterio profundo que eventualmente transformaría su vida entera para siempre. Salem no logró conciliar el sueño aquella noche. Permaneció despierto, sentado en un rincón oscuro de su habitación, sosteniendo y examinando repetidamente aquel hueso ancestral entre sus manos. Los grabados enigmáticos que lo decoraban se asemejaban a dibujos primitivos que representaban a un gato extendiendo sus extremidades hacia el sol radiante del desierto. Una sensación escalofriante recorrió completamente su cuerpo mientras observaba fijamente a la gata, que permanecía sentada cerca de él. Observándolo con aquellos ojos que brillaban intensamente en la penumbra de la noche como dos brasas ardientes, le preguntó con voz apenas audible: ¿quién trajo esto hasta aquí? ¿Y qué es exactamente lo que deseas que haga con ello? Como si hubiera comprendido perfectamente cada palabra pronunciada, la gata se levantó súbitamente con energía renovada y se dirigió con determinación hacia la puerta de madera. Se volvió para mirarlo directamente y emitió un maullido que resonó en el aire nocturno como una orden clara e inequívoca para que la siguiera sin demora. Salem se colocó rápidamente su capa gastada y raída. Tomó su lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes y salió tras ella hacia la oscuridad del exterior. La luna llena de aquella noche iluminaba las dunas de arena, transformándolas en un océano plateado que se extendía interminablemente hasta donde alcanzaba la vista. La gata caminaba con pasos medidos y precisos, deteniéndose cada cierto tiempo para volverse y asegurarse de que Salem continuaba siguiéndola fielmente. Después de caminar durante aproximadamente 1 hora a través del desierto silencioso, finalmente llegaron a un lugar verdaderamente extraordinario. Frente a ellos se alzaba imponente un muro rocoso gigantesco que se erguía solitario en medio de la nada, como un testigo mudo y eterno de secretos antiquísimos sepultados por el tiempo. La gata se detuvo frente a una pequeña grieta agrietada en la base de la roca y emitió un maullido agudo y penetrante que rompió el silencio nocturno. Salem se arrodilló en la arena y comenzó a remover cuidadosamente la tierra acumulada con sus manos desnudas. Poco a poco fue descubriendo una caja de madera pequeña y antigua, parcialmente enterrada bajo el suelo del desierto. Estaba tan deteriorada por el paso de incontables años que parecía a punto de desmoronarse al más mínimo contacto. Con manos temblorosas de anticipación y nerviosismo, procedió a abrirla con extrema cautela. En su interior descubrió una pieza de oro considerablemente más grande que la moneda que había encontrado previamente, junto con un brazalete ornamentado con símbolos misteriosos idénticos a los grabados en el hueso antiguo.
Salem exhaló un grito ahogado de asombro absoluto y retrocedió instintivamente un paso hacia atrás, casi sin poder creer lo que sus ojos estaban presenciando. Luego dirigió su mirada hacia la gata, que permanecía sentada tranquilamente cerca de él, moviendo su cola con evidente satisfacción y aprobación. Susurró con voz entrecortada por la emoción: ¿Qué eres realmente tú? ¿Eres acaso una bendición oculta enviada directamente por el Creador para rescatarme de mi miseria? Recogió cuidadosamente el tesoro recién descubierto y emprendió el camino de regreso hacia su pueblo, caminando apresuradamente bajo el cielo estrellado. Durante todo el trayecto de vuelta, su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse de su pecho. Ya no era aquel hombre quebrantado y derrotado que solía llorar en soledad. Comenzaba a sentir un pequeño rayo de esperanza, iluminando la oscuridad que había dominado su existencia durante tanto tiempo. Sin embargo, era plenamente consciente de que esto era apenas el principio de algo mucho más grande. La gata todavía ocultaba secretos mucho más profundos y trascendentales, y él estaba completamente dispuesto a seguirla hasta donde fuera necesario. Cuando finalmente llegó a su humilde morada y colocó el oro cuidadosamente frente a él sobre la mesa desvencijada, miró fijamente a los ojos de la gata y le declaró con determinación absoluta: si hay algo mayor y más significativo detrás de todo esto, estoy completamente preparado para seguirte hasta el final mismo del camino, sin importar a dónde me lleve este destino extraordinario que has comenzado a revelarme. En ese preciso momento, la gata emitió un maullido prolongado y melodioso, que resonó en el silencio de la noche como una promesa solemne, como una garantía inquebrantable de que lo que estaba por venir sería verdaderamente capaz de transformar absolutamente todo en su vida.